Hola a todos, ¿cómo están? Soy Amparo Caballero. Toda la semana les estoy subiendo contenido de actualidad en pediatría, crianza y familia. Hoy quiero hablarles de las alteraciones más frecuentes del comportamiento en escolares y adolescentes. Contarle cuáles son sus principales causas y cómo manejarlas a tiempo. Muchas veces subestimamos estas alteraciones. Incluso a veces llegamos a pensar que hacen parte normal del desarrollo según la edad. Pero nosotros como padres debemos estar muy alertas, no solo para identificarla, sino también para tomar algunas acciones en casa que les voy a contar más adelante. Además, si es necesario, debemos buscar ayuda con especialistas para así evitar las consecuencias que podemos ver en un futuro, como son la violencia, el alcoholismo, la drogadicción, la depresión y hasta el suicidio. Entre las alteraciones del comportamiento más frecuentes podemos encontrar la agresividad, la rebeldía, aburrimiento o desinterés y la ansiedad. Y en la mayoría de los casos, estas alteraciones son ocasionadas por una o varias de las siguientes 4 causas. Vamos a empezar con la permisividad. Es más fácil para los papás decir sí y ser permisivos con los hijos. No debemos permitir que ellos hagan lo que quieran, cuando quieran, como quieran y a la hora que quieran. Debemos tener normas puntuales en la casa, claras y sencillas, que se deben cumplir y estas no deben pasar más de 3 o 4. Por ejemplo, cumplir los horarios de las tareas, horario de comidas, de ir a dormir y el horario de salidas. Es muy importante tener claro el manejo de la autoridad. Nosotros como padres, cuando ante alguna situación hemos dicho no porque no le conviene a nuestros hijos, así nos duela, debemos mantenernos en el no hasta el final, precisamente porque los estamos educando. Seguimos con la falta de acompañamiento. Nuestro ritmo de vida nos ha llevado a trabajar más, para producir más, para consumir más. Y es una realidad que nosotros pasamos mucho tiempo conectados al celular y pantallas y dedicamos menos tiempo a nuestros hijos, del que realmente merecen. Tenemos las prioridades invertidas y esto debe cambiar. Nuestros hijos necesitan acompañamiento todos los días, no solo el fin de semana. Por eso, como padres, debemos sentarnos a hablar para organizar nuestro tiempo, donde los hijos tengan espacio de calidad con nosotros. Por ejemplo, para revisar las tareas, para acompañarlos a sus actividades deportivas, sentarnos a conversar con ellos, preguntarles cómo les fue en el día, qué fue lo que más disfrutaron y si tuvieron alguna dificultad y cómo la resolvieron. De esta forma los hacemos sentir importantes y construimos confianza. Y nos aseguramos de que aprovechen el tiempo en actividades que les aporten. Seguimos con la exposición excesiva a las pantallas. Nuestros niños y jóvenes pasan mucho tiempo frente a las pantallas, a los celulares, la televisión, los videojuegos. Además, ahora que la educación se ha virtualizado, todo esto se ha acentuado aún más debido a la pandemia y se está convirtiendo en un hábito. Debemos ocupar y balancear el tiempo libre de nuestros hijos en otras actividades, como el juego en familia, las salidas al aire libre, la lectura, el deporte, en fin, hay tantos hobbies y pasatiempos enriquecedores. Ojo, nosotros como padres debemos educar desde el ejemplo y desconectarnos también de las pantallas. Finalmente, la sobreestimulación. Desde muy pequeño hemos sobreexpuesto a nuestros hijos a juguetes con luces, con sonidos, con movimiento, a pantallas y desde la edad preescolar les permitimos ver programas que no son adecuados para su edad. Les sugiero ver mi video sobre la adicción a pantallas y nuevas tecnologías. También por amor, por desconocimiento, por sentimiento de culpa, por no poder pasar más tiempo con ellos, los estamos saturando de cosas materiales, de regalos, satisfaciéndole sus caprichos. A los niños que les hemos dado todo,
a quien llamamos pequeños emperadores, con quienes hemos sido permisivos, que han estado sobreestimulados, se convierte más adelante en adolescentes y jóvenes rebeldes que no se satisfacen con nada. Y utilizando el término de la doctora Catherine LeCuellar, diría que se apalancan. ¿Y en qué van a terminar? Pues refugiándose en la droga, en el alcohol, en los vicios, y finalmente terminan ansiosos, deprimidos y hasta suicidándose. Por favor, no podemos permitir que nuestros hijos lleguen a estos extremos. Dediquémosle tiempo, demostrémosle nuestro amor con acciones concretas. No cedamos ante sus caprichos. No los saturemos tampoco de actividades extraescolares. Trabajemos menos, pasemos más tiempo con ellos y los resultados serán muy diferentes. Si te gusta este video, por favor, compártelo con otros padres y familia. Recuerda darle me gusta y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuevos contenidos. Muchas gracias.